A mirar los métodos de factorización. Entonces, bueno, antes de iniciar con eso, pues tenemos que tener en cuenta que factorizar, como lo habíamos visto en los videos de división de polinomios, es cuando hay una división exacta, que el residuo da cero, y entonces el polinomio P se puede expresar como el producto entre dos polinomios, dos o más polinomios. A eso es lo que se le llama la factorización. Para la factorización vamos a tener en cuenta tres grupos. El primer grupo serán en binomios, aquellas expresiones algebraicas que tienen dos términos. Luego el grupo de trinomios y finalmente el grupo de polinomios de cuatro o más términos. En este vamos a trabajar con los binomios. Entonces, vamos a mirar, he dividido en dos partes. Esta primera parte vamos a mirar el factor común y la diferencia de cuadrados. Y en la próxima parte miraremos lo que son la diferencia y la suma de cubos. Entonces, vamos a iniciar con el factor común. Para el factor común, vamos a recordar la propiedad distributiva de los números reales. Esto es, que si nosotros tenemos un número real A y lo multiplicamos por una suma o una diferencia, B más C, entonces aplicando la propiedad distributiva, tendríamos A multiplicado por B más A multiplicado por C. Entonces, si nosotros lo miramos de derecha a izquierda, aquí tendríamos una expresión algebraica que es un binomio, tenemos dos términos, y esos dos términos tienen un factor en común, que el factor en común sería A. Entonces eso lo podemos escribir como el producto de A factor de B más C. A ver. Es decir, que A por B más A por C es igual a A factor de B más C. A eso es lo que se le llama la factorización como factor común. Entonces, vamos con un ejemplo. Queremos factorizar 10x a la 4 menos 15x a la 7. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es primero sacar un factor común entre los coeficientes. En este caso, el 10 y el 15. Entonces, el factor común para los coeficientes lo podemos hacer con la descomposición en números primos, de esta forma. Entonces, tenemos acá el 10, el 15 y sacamos los factores primos en común que tienen los dos números. En este caso, el factor primo común entre 10 y 15 sería el 5. Quinta de 10 me daría 2, quinta de 15 me daría 3. Como 2 y 3 ya no tienen factores en común, entonces esa será la descomposición. Y si llegara a suceder de que hay más factores en común, el factor común sería el producto de estos factores en común que tenemos acá en el lado derecho. En este caso, el factor común es únicamente el 5. Entonces, ese 5 va a ser el factor común de esta expresión. Así, si nosotros queremos factorizar 10x a la 4 menos 15x a la 7, su factor común es 5. Y en la variable, el factor común en la variable es la variable con menor exponente. En este caso tenemos x a la 4 y x a la 7. El menor exponente sería x a la 4. Entonces este sería el factor común. ¿Y qué es factorizar? Factorizar es dividir.
Entonces lo que vamos a hacer para colocar lo que es el b más c, que es lo que está dentro del paréntesis, lo que vamos a hacer es dividir. Dividimos 10x a la 4 entre 5x a la 4. Entonces, si nosotros hacemos esta división, podemos observar que tenemos 10 dividido entre 5, 2, y x a la 4 entre x a la 4, x a la 0, que nos daría 1. Entonces, por lo tanto, el resultado es 2. Noten que este 2 que nos dio aquí, de la división entre estos dos coeficientes, es este 2 que tenemos acá. Entonces tenemos 2, luego sigue el signo menos, y también hacemos la división entre 15x a la 7 sobre 5x a la 4. Y entonces nos queda 15 dividido entre 5, 3, y x a la 7 sobre x a la 4, x, y recuerden que ahí se resta exponentes, 7 menos 4, que nos daría 13. Es decir, que entonces el resultado nos queda 3x a la 3. Entonces noten que este 3 es el mismo 3 que tenemos acá, y nos queda 3x a la 3. Y esta sería entonces la factorización de ese binomio. Ahora vamos a mirar la diferencia de cuadrados. Entonces, para la diferencia de cuadrados, vamos a retomar lo que habíamos visto del primer producto notable, que era la suma por diferencia. Esto significa que si nosotros tenemos una diferencia a menos b multiplicada por su conjugado, que sería a más b, esto nos da a al cuadrado menos b al cuadrado. Esto es lo que vimos en el primer producto notable. Entonces, para mirar la factorización, lo que vamos a hacer es mirar esta expresión de derecha a izquierda. Esto sería a cuadrado menos b cuadrado es igual a menos b por a más b. Entonces noten que tenemos en el lado derecho un binomio, primer término, segundo término, una diferencia, y en el segundo, en el otro lado, en el lado derecho, tenemos una factorización. Este primer factor y este segundo factor. Entonces a esta expresión es la que se le conoce como la factorización en diferencia de cuadrados. Entonces tengamos presente que este primer término me representa un cuadrado. Entonces, para asociarlo de manera geométrica, digamos que si yo tengo aquí un cuadrado cuya área es a cuadrado, entonces eso significa, como es un cuadrado, significa que su lado tiene que ser a. Para que su área me quede a por a, que sería a cuadrado. Entonces, a cuadrado me representa este cuadrado que tenemos aquí con área a cuadrado y de lado a. Ese lado a pues no es más que la raíz cuadrada de a cuadrado. O sea, la raíz cuadrada del área me da este valor a. De la misma forma, tenemos para el segundo término b, el segundo término b cuadrado. B cuadrado me representaría el área de este cuadrado del lado b, y ese b, lado del cuadrado, lo sacamos extrayéndole la raíz cuadrada al área. Entonces,
Cuando a mí me dicen que estoy factorizando por una diferencia de cuadrados, entonces yo tengo que asociar el término que me dan como un cuadrado. Entonces, que a eso lo llamamos un cuadrado perfecto. Entonces, vamos con un ejemplo. Por ejemplo, vamos a factorizar 16x a la 8 menos 9. Entonces, lo que tengo que verificar primero es que 16x a la 8 es el área de un cuadrado e identificar qué lado tiene. Entonces, lo que tenemos que hacer es calcularle la raíz cuadrada a este 16x a la 8. Entonces, ¿qué es la raíz cuadrada? La raíz cuadrada de un número es buscar un número que multiplicado por sí mismo de dicho número. En este caso, raíz cuadrada de 16 es 4, porque 4 por 4 es 16. Y la raíz cuadrada de x a la 8, como lo vimos en las propiedades de potenciación y radicación, dejamos la variable y lo que hacemos es dividir entre 2, por ser una raíz cuadrada, dividimos entre 2 el exponente de x, en este caso 8. 8 dividido entre 2, el resultado me daría 4. Entonces noten que 16x a la 8 es un cuadrado cuyo lado es 4x a la 4. Así, la factorización, siguiendo la fórmula que vimos anteriormente, sería ese lado que nos dio, que es 4x a la 4, que sería el a, menos, aquí nos quedaría el lado del otro cuadrado, y nos quedaría el mismo 4x a la 4 más, y vamos a dejar el espacio. Entonces, finalmente, tomamos también el otro término sin el signo menos y verificamos que también es un cuadrado. Entonces, por lo tanto, le extraemos la raíz cuadrada a este número 9. La raíz cuadrada de 9 es exacta, que nos daría 3, y este 3 es el lado del cuadrado. Entonces, por lo tanto, este es el que colocamos aquí después del menos y después del más. Entonces, noten que la factorización de este binomio, de esta diferencia de cuadrados, es 4x a la 4, que es la raíz cuadrada del primer término, y menos 3, que es la raíz cuadrada del segundo, y multiplicado por su conjugado. Ahora, si queremos ser un poco más estrictos, podríamos también continuar factorizando si nos centramos en este factor que está acá. Entonces, si nos centramos en este factor de aquí, también podríamos tener una diferencia de cuadrados, ya que 4x cuadrado tiene una raíz cuadrada exacta. Sin embargo, el 3 no tiene raíz exacta, pero podríamos decir que su raíz cuadrada es raíz de 3, que es un número irracional. Entonces podríamos seguir factorizando también esta diferencia como diferencia de dos cuadrados, pero teniendo en cuenta que la raíz cuadrada de 3 no es exacta y la dejamos como un número irracional. Pero por ahora que estamos estudiando los métodos de factorización, solo vamos a trabajar con números hasta números racionales, es decir, naturales, enteros y racionales.